Gentiles amigos, qué gusto darles la bienvenida al primer programa de Voces Críticas. Un programa en el que se analizará a profundidad el tema de los comicios que tuvieron lugar en nuestro país este 6 de junio. Como siempre, un gusto saludar a la doctora Laura Flores Reyes. Laurita. Qué gusto saludarlos, gentiles amigos, colegas, estimados. Estamos en Voces Críticas en la primera edición y tengo el gusto de presentar a los integrantes que vamos a disfrutar esta mesa de análisis. En primera, pues, nuestro querido periodista Jorge Santa Cruz. Gracias, Jorge. Inmediatamente tenemos a la profesora Marlene Martínez Leal. Ella es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana en Política y Gestión, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración Pública, entre otras facultades. Bienvenida. También tenemos en segunda instancia al doctor Arturo García Jiménez, doctor en Derecho por los estudios de posgrado de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor García Jiménez, bienvenido. Muchísimas gracias. Tengo el gusto de presentar al doctor Rubén Sánchez Orozco. Él es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la máxima casa de estudios, es catedrático de la Universidad Anáhuac, México, es doctor en Administración Pública por los estudios de Derecho de la propia Universidad de Anáhuac, México. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Laurita. Enseguida les presento a nuestro estimado maestro Víctor Manuel Ornelas Carsolio. Él es maestro en Justicia Federal y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad, de la máxima casa de estudios y también de la Facultad de Contaduría y Administración. Víctor Manuel, bienvenido. Un placer, Laurita, muchas gracias. Y inmediatamente al querido profesor Roberto Jesús Tapia Castillo. Él es profesor por oposición de la Facultad de Derecho, de la máxima casa de estudios y también de la Facultad de Contaduría y Administración. Bienvenido, Roberto Tapia. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Doy las gracias también y presento a la licenciada Xulil Díaz Esquivel, es directora de este proyecto en planeación estratégica. Bienvenida, Xulil, gracias por el apoyo. Tenemos también al estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración en Contaduría, Ángel de la Cruz Almaguer, quien es nuestro director de producción e imagen, y le agradecemos su presencia y bienvenido, Ángel. Gracias, doctora Laura Flores Reyes. El tema es amplísimo. Tenemos 5 ponentes de extraordinaria solvencia académica y profesional, ética. Entonces, comencemos. Y comencemos, vamos de lo general a lo particular. Comencemos con la elección para diputados federales. ¿Qué comentarios les merecen los resultados que se conocen hasta este momento? Resultados que son preliminares. ¿Qué consecuencias podrían tener para la vida política, económica, jurídica del país? Comenzamos con la profesora Marlene Martínez Leal. Marlene. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos. Sí, efectivamente, las elecciones del día de ayer nos dan cuenta de un proceso inédito. Primero, por el evento que tenemos todos, la pandemia. Segundo, porque tuvimos la oportunidad de hacer un sufragio en un sistema distinto. Bien es cierto que estamos peleando, se estuvieron peleando 500 diputaciones y el panorama pues no era muy alentador. ¿Por qué? Porque los cambios que se han venido gestando en los últimos años a raíz del cambio presidencial pues nos han dado ciertos tintes. El primero es la alternancia de un partido que no había tocado la silla presidencial y lo logró, a raíz de mucho trabajo, a raíz de mucho camino.
Este 6 de julio, Jorge, acabe de decir que hemos tenido una jornada en la cual se tuvo una afluencia de alrededor del 52-53%. Llama la atención que pues esperaba que esta votación fuera mucho mayor. Con 52%, 53% que fue, se ha redefinido de alguna manera la composición a nivel federal. En este momento, y de acuerdo a los resultados presentados ayer por Lorenzo Córdoba, el titular del INE, tenemos varios datos. El primero, el partido hegemónico, Morena, hasta la actualidad, ha dejado de fungir como tal, es decir, perdió escaños. Ya no tendrá el 50+1, que en anterior tenía de manera avasalladora. Hoy cuenta con menos de esta cantidad y muchos de ellos en coalición, lo que significa que la recomposición federal ya perdió el peso de Morena. Tendrá que convenir. En lo sucesivo, estaremos viendo que esta pérdida de poder dentro de la Cámara de mayor representatividad de nuestro país le significará una serie de convenios y una serie de encomiendas que le permitan a los demás partidos tomar el control de lo que hasta hoy venían padeciendo. Consideraría yo que la siguiente parte de nuestra plática se enfoque en esta parte de cómo se va a reconfigurar y quiénes serían los posibles aliados para Morena. Es cuanto. Entramos inmediatamente con el doctor Arturo García Jiménez. Muchísimas gracias, doctora Laura Flores. Definitivamente la conformación preliminar de la Cámara de Diputados en el ámbito federal nos deja entrever una ruptura de paradigmas que se vivieron en la elección de 2018. Hoy por hoy, el partido político Morena pues bajó su porcentaje de votación y su porcentaje de escaños de representatividad ante la Cámara de Diputados. Aproximadamente serán de 190 a 203 diputados los que conformarán su fracción parlamentaria, y le sigue de manera inmediata el Partido Acción Nacional entre 106 a 117 escaños. Y de ahí hacia abajo van en orden decreciente el Partido Revolucionario Institucional de 63 a 75, que veamos nosotros cómo la historia dentro de los procesos electorales pues ha estado colocando en su lugar a los actores políticos. Creo que la ciudadanía aquí hoy por hoy, en otras épocas en donde los ciudadanos votaban solamente por inercia o solamente porque eran conducidos o eran inducidos, ya sea a través de la propaganda político-electoral, ya sea a través de promesas, ya sea a través de todos los mecanismos que se manejaron en aquellas épocas. Hoy por hoy nuestra ciudadanía ha tenido un voto razonado y un voto razonable. Y un voto razonable precisamente porque ya no le dio toda la fuerza política, toda la fuerza electoral a un solo partido político. Actualmente se ha distribuido la fuerza política en la Cámara de Diputados con estos resultados preliminares. Van a estar obligados a tener que negociar en el campo precisamente de las reformas legislativas que son fundamentales para el desarrollo del país. Es cierto que con este porcentaje de votación, este porcentaje de representatividad en la Cámara, pues no van a poder manejar las reformas constitucionales de manera, dijéramos, libre. Es necesario el contrapeso dentro de las actividades legislativas. Vamos ahora con el doctor en Administración Pública, sí, Rubén Sánchez Orozco, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, pues hay una nueva distribución en los escaños y con eso pues una nueva manera de hacer política dentro del Poder Legislativo.
Digo, desde mi punto de vista muy personal, todavía no es suficiente, todavía tiene injerencia el partido mayoritario actualmente, que es Morena. Y lo único que podríamos nosotros determinar de esta situación, o yo lo veo así, es que de todas maneras Morena sigue siendo un partido dominante, ya que ahora sí que los partidos que están en contra fue una alianza de los tres. Y de los tres seríamos prácticamente, si hablamos del sexenio pasado, antes del 18, pues eran los tres partidos protagonistas. Entre ellos había una disputa por la mayoría. Entonces, lo único que marca actualmente es que ahora sí que se unieron los tres y tratar de equilibrar esa distribución que existe en el Poder Legislativo. Sin embargo, la única inconveniente que yo veo es que de por sí, antes de lo que sucediera con el partido Morena, estos tres partidos discutían mucho, visiones distintas, problemas entre ellos ahora va a existir cuando estén dentro de una composición para ir en contra del poder mayoritario. La negociación en el poder legislativo entre partidos siempre ha existido, ahora va a haber más, y ese es uno de los situaciones que siempre va a haber en las negociaciones del poder legislativo. Mi preocupación ahorita es que prácticamente tres partidos que antes eran líderes ahora representan prácticamente lo que un solo partido. El poder de Morena sigue siendo muy fuerte, a pesar de todo lo que se ha hablado, de todos los fake news, de todas las noticias y posiciones en contra de nuestra sector de gobierno. Yo siento que todavía hay necesidad de este equilibrio sea efectivo dentro del Poder Legislativo y que a pesar de que hay una pérdida de Morena, todavía creo que no es suficiente para que haya un verdadero equilibrio en lo que es en la toma de decisiones. Es cierto que ya no puede haber cambios constitucionales que necesitará la negociación, pero con estos resultados sigue teniendo poder para cambio de leyes, ¿no? Para negociar de todas maneras, de cierta manera, con algunos partidos que están en oposición, ¿no? Y poder lograr, a fin de cuentas, los objetivos de un partido en el poder. Ese sería mi punto de vista. Gracias, doctor. Escuchemos ahora al maestro Víctor Ornelas Carzolio. Muchas gracias, Laurita. Un placer poder compartir este evento con todos ustedes. Jorge, igualmente un abrazo cariñoso. Mira, la sensación que tengo es la siguiente. Efectivamente, como lo bien refería el doctor Rubén, no es suficiente, pero yo sí veo un pequeño avance. Y más que un pequeño avance, una contención al poder absoluto que ha tenido legítimo electoral. Hay intención, es la ciudadanía todavía limitada porque apenas un poco más del 52% del padrón electoral votó, que si bien es cierto es histórico, vimos que la mitad del país sigue sin entender esta responsabilidad cívica, pero aún así hay avances. Hemos tenido claro la necesidad de que haya un contrapeso en el Congreso. Hemos vivido prácticamente 3 años, muchos de nosotros, no quiero exagerar, pero sí con francas preocupaciones respecto de lo que venía haciendo el gobierno, particularmente los que somos abogados y habíamos visto un talante autoritario, cómo perdíamos libertades, nos parecía preocupante. Sin embargo, si bien es cierto, el partido en el gobierno no tiene la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución, también es cierto que a un presidente que no respeta el marco jurídico, ello pudiera no resultarle un impedimento, Jorge, Laurita. ¿Por qué? Porque efectivamente puede modificar leyes y a través de la modificación de las leyes, aun cuando estas sean inconstitucionales, podrían tener, digamos, el aval de la Corte. Aquí es donde me parece que la Suprema Corte de Justicia
jugará un papel importantísimo después de este resultado electoral, porque si bien es cierto, insisto, no podrán cambiar la Constitución, sí pueden crear ordenamientos generales, leyes que, teniendo un talante inconstitucional, puedan ser avalados por la Corte. Y por otra parte, me parece que el escenario de una Cámara con contrapesos nos sirve a todos, nos favorece a todos, y me quedo con ese buen sabor de boca, aun cuando desde luego la mayoría sigue siendo el partido en el gobierno, sigue siendo desde luego un partido fuerte, y más que un partido fuerte sigue teniendo esta virtud del presidente de saberse vender, saber vender a su partido a través de él, pero me parece que empezamos a encontrar contrapesos necesarios y muy favorecedores para el país. Muchas gracias al maestro en Derecho Víctor Manuel Ornelas Carsolio. Por cierto, un día después de las elecciones, en el diario oficial de la Federación, se hizo oficial la ampliación de mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Ría. Cerramos este primer bloque de preguntas con el profesor en Derecho Abogado, profesor de las Facultades de Derecho y de Contaduría y Administración de la UNAM, Roberto Jesús Tapia Castillo. Roberto. Sí, buenas tardes. Sí, estuve escuchando con atención lo que dicen nuestros copanelistas y bueno, hay que hacer unas acotaciones. Primera, esta fue una de las elecciones más violentas, o sea, sí ha sido inédita, pero ha sido una de las elecciones más violentas, con más de 80 candidatos o precandidatos asesinados de manera artera, de todos los partidos. Y bueno, esto deja un punto de preocupación. Segunda, en efecto, nosotros estamos ante una situación en la que 52 o 53% de electores acudieron a las urnas y el otro 48%, pues no sabemos, ¿no? De 93 millones de electores, solamente la mitad, no, la otra mitad no acudió, o sea, más o menos unos 45 millones fueron a las urnas, la otra mitad no. Y esto pues deja un mal sabor de boca porque finalmente tendríamos que haber tenido más personas que hubieran expresado su voz, que hubieran expresado su sentir, y luego pues se van a estar quejando y van a decir que no están de acuerdo. Tercero, efectivamente, conforme lo que dice el maestro Ornelas Carsolio, efectivamente la Corte va a ser un factor preponderante a partir de este momento, porque, bueno, pues ya vimos cómo a través real, sino un transitorio, le dieron 2 años de extensión al presidente de la Corte. Ya amenazó el presidente con que va a cambiar al gobernador de Banco de México. No le gustan las autonomías, no le gusta que haya oposición real dentro de la misma, de las instituciones, en cuanto a que no se puede hacer su voluntad. O sea, él no entiende que nuestro país es un Estado de Derecho constitucional y que todos debemos estar bajo la Constitución, y lo incluye a él. Pero pues no sé, a lo mejor tiene algún sentimiento de monarquía hispánica, ya vemos que viene también él de raíz hispánica, que pues a lo mejor se siente así, ¿no? Medio hispano, medio monarca. Entonces, sí es importante este avance que tuvimos. Ya no va a tener una mayoría calificada, no va a poder modificar la Constitución, pero como dice Víctor, sí va a modificar otras normas que, bueno, finalmente son normas constitucionales, normas generales, normas reglamentarias, y esas sí las puede modificar. Para eso sí tiene todavía el peso y la fuerza para hacerlo. Entonces ahí es donde nosotros debemos de poner mucha atención. Ahora, vienen 2 cuestiones importantes, ¿no?, en los próximos meses. Una es la famosa votación
para que se juzgue o no se juzgue a los expresidentes, lo cual me parece a mí un absurdo, porque la cuestión es que si hay pruebas y son delincuentes o presuntos delincuentes, y no me va a dejar mentir Víctor, pues simplemente se denuncia y el Ministerio Público es el que tiene que integrar la carpeta y se procede. Ellos ya no tienen inmunidad constitucional. Eso terminó un año después de su mandato. Y luego viene la revocación de mandato, lo cual más parece un experimento para ver si él puede perpetuarse otros 6 años, porque para eso está haciendo esta revocación de mandato. No tendría por qué existir una figura como esa. Perdón, son los... Perdón. Y eso es lo que yo quisiera comentar en este momento. Bien, cerramos esta primera ronda.